Una de las películas que más me entretuvieron cuando yo fui joven es una que se llamaba Volver al Futuro. Tal vez alguien la vio. Donde Marty McFly se sube a la máquina del tiempo y viaja y ve lo que va a suceder allá. Estoy seguro que no es la única desde que se inventó el cine. Se han hecho múltiples películas que hablan acerca de viajar al futuro. ¿Por qué a la gente nos gusta eso? Porque todos tenemos esa especie de comezón como de ¿qué será? ¿No? ¿Qué será del futuro? ¿Qué vendrá? Yo puedo recordar muy bien cómo hace unos años yo a veces me sentaba y empezaba a imaginarme, ¿cómo será mi vida cuando tenga 50 años? Pues ya no lo tengo que pensar, ya los tengo, ya los cumplí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo va a ser tu vida de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo va a ser tu vida cuando tengas 70, si Dios te los concede? ¿80? ¿Alguna vez te has preguntado lo que será cuando mueras? ¿Alguna vez te has preguntado el día que comparezcas cara a cara ante Jesús, lo que Él pueda decirte? Hoy vamos a descubrir una historia que nos muestra lo que podrían ser las palabras del Señor Jesús para usted el día que se encuentre con Él cara a cara. Preste mucha atención a este mensaje. El título que yo le di al mensaje de hoy es Un veredicto de perdón. En el estudio anterior, que fue parte de esta serie de mensajes que he estado dando yo con base en Lucas capítulo 7, versículos 36 al versículo 50, comenzamos a ver la historia que muchas Biblias han titulado Jesús perdona a una pecadora. La historia abarca 15 versículos repartidos en 3 momentos, según mis observaciones. El primer momento, versículos 36 al 39, se nos describe el convivio al que Jesús fue invitado. Convivio que fue interrumpido por la aparición de una persona no deseada, no bienvenida. Luego, el segundo momento, en los versículos 40 al 47, lo titulé yo el diálogo. Es el diálogo que se suscita como reacción a lo que acaba de pasar entre Jesús y su anfitrión. Finalmente, el tercer momento, el de la decisión. Es el momento en que Jesús deja de hablar con el anfitrión y voltea y le da a esa mujer su veredicto. Ya a estas alturas hemos analizado la parte del convivio y comenzamos en la entrega anterior a hablar de el diálogo. De hecho, en los últimos 2 mensajes hemos estado analizando ese diálogo y nos quedamos ya en el último versículo del diálogo, que es el versículo 47, y de ahí vamos a partir el día de hoy. Pero antes voy a hacer un repaso, ¿ok? Para que ustedes se acuerden, y ese repaso lo voy a hacer leyendo el texto. Así que voy a leer en la Biblia de las Américas. Si gusta acompañarme en silencio en su propia Biblia mientras yo hago la lectura, así lo haremos. Lucas 7:36 en la Biblia de las Américas. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondiendo
Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Hasta ahí me detengo. Por causa de la situación que ustedes ya conocen, la semana pasada cancelamos el servicio aquí. Espero que todos hayan podido separar tiempo para ver el mensaje que prediqué y que puse en mi canal, que es el mensaje anterior a esta serie. Si no lo escuchaste, probablemente te vas a quedar con esa laguna en la historia, pero lo puedes escuchar después. Así que en la vez anterior, a modo de repaso, simplemente hemos dicho, después de que Jesús recibe la invitación de este hombre y están ahí en medio de la casa reclinados, entra esta mujer y de forma sorpresiva derrama sus lágrimas sobre los pies del Señor y los empieza a lavar y a secar con sus propios cabellos y a besarlos y derrama un perfume fragante, muy costoso en los pies de Jesús y la fragancia llena el lugar. Jesús la deja, no le dice nada. El fariseo se indigna de ver que se mete la pecadora y está tocando a Jesús, que tiene fama de profeta, y lo menosprecia. En su mente, en su corazón lo desprecia. No lo dice, pero se lo guarda, pero lo piensa. Pero Jesús, que lee los pensamientos, le llama la atención, le dice, hey, tengo algo que decirte, y le cuenta esta parábola de los dos deudores. Y al final le suelta una pregunta que tiene carnada. Dime tú, ¿cuál de los dos le amará más? Tú que eres juez, tú que todo lo evalúas, dime. Y él, apresurado, le dice, pues el que más se le perdonó. Y con base en esa respuesta, él se atrapa a sí mismo con su respuesta, y Jesús de ahí comienza a darle algunas lecciones y lo confronta. Y de eso trató la enseñanza anterior, de los tres argumentos, de las tres cosas que Jesús le va a decir para confrontarlo. Los tres contrastes lo llamé yo. El contraste entre lo que Simón no hizo y lo que la mujer hizo. Simón no tuvo las cortesías más esenciales de su tiempo. No esperó a Jesús en la puerta para darle un beso. No hizo que le lavaran los pies, siendo el anfitrión. Pero esta mujer sí lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? Besándole profusamente sus pies y lavándoselos con sus lágrimas y ungiéndoselos con perfume. Y entonces Jesús, después de hacer estos contrastes, después de hacer estos reproches disfrazados, porque no solamente Jesús lo estaba informando, ¿verdad? Al decirle estas cosas, Jesús estaba golpeando su conciencia. No eres tan bueno. ¿Tú crees que me invitaste aquí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No lo hiciste porque me aprecias. Si me hubieras apreciado, me hubieras recibido. Si me hubieras apreciado, me hubieras lavado los pies. Te aprecias a ti mismo, por eso me invitaste. Porque quieres quedar bien. Pero ahora yo te voy a decir mi opinión. Y allí vamos a empezar el mensaje de hoy. Hoy vamos a escuchar la opinión de Jesús. Así que el mensaje de hoy tiene dos puntos principales. El primero, con base en el versículo 47, es lo que yo llamo la evaluación. La evaluación de Jesús. Esta evaluación de Jesús es directamente para Simón. Jesús está hablando con Simón. Así que todos los Simones que vinieron hoy, esta parte, número 1, versículo 47. Y la segunda parte va a ser la vindicación de Jesús a la mujer. En la evaluación Jesús le habla a Simón, la vindicación Jesús le habla a la mujer en los versículos 48 al 50. Comencemos pues a estudiar los detalles de la evaluación. Finalmente, después de que el diálogo se suscitó entre Jesús y Simón, las últimas palabras que Jesús le dirigirá a este fariseo aparecen en el versículo 47. Y esta es la evaluación, es la opinión de Jesús con respecto a todo esto. Jesús va a cerrar de esta manera.
Y va a cerrar dando su opinión primero respecto a las acciones de la mujer en la primera mitad del 47 y después la opinión, la evaluación de Jesús respecto a las acciones del hombre de Simón. ¿Ok? Pero antes, notemos la forma en que Jesús introduce su evaluación. Comencemos entonces en el versículo 47. Noten cómo empieza el versículo. Jesús dice, por lo cual te digo, cuando una persona está hablando, hermanos, normalmente no usa una frase como esta por accidente. Cuando alguien está hablando de cualquier asunto y hace una pausa y de pronto dice, por lo cual te digo, esto está anunciando algo. Y lo que Jesús está anunciando con esta pequeña frase es, aquí viene una afirmación categórica. Aquí viene mi veredicto. Aquí viene mi fallo judicial. Es como un perito que ha estado evaluando los hechos y después de ver todo lo que está ahí, va a decir, ok, esta es mi evaluación final. Algunos de ustedes trabajan en lugares donde tienen que pasar inspecciones, tienen que aprobar inspecciones. Entonces ustedes hacen lo que tienen que hacer y están esperando que venga el inspector y al final a ver qué va a decir. A ver qué va a decir, ¿no? Y estás esperando a ver qué dice. Y este es el perito, Jesús. Después de todo lo que ha pasado aquí, él ahora va a decir su fallo. Por eso yo titulé este mensaje así, un veredicto. ¿Y qué es lo que Jesús le va a decir? Bueno, lo que Jesús está a punto de decir es una opinión inapelable. Ya Jesús evaluó y lo que va a decir es algo positivo respecto a la mujer y algo negativo con respecto a Simón. Empecemos entonces observando la evaluación positiva de Jesús. El inspector ya hizo su trabajo y ahora va a ver lo que estuvo bien. Versículo 47 dice, por lo tanto, ¿verdad? Por lo cual te digo que sus pecados, ¿de quién está hablando? De la mujer. Entonces, Jesús está hablando con Simón, pero ahora empieza a hablar acerca de la mujer. Y le dice, sus pecados, que son muchos, ¿que son cuántos? Han sido perdonados porque amo mucho. Primeramente Jesús reafirma que los pecados de la mujer han sido perdonados. No, noten el tiempo del verbo, no dice serán perdonados, dice han sido perdonados. Ya. Este tipo de estructura de los verbos se llaman tiempos perfectos y se usa para referir a algo que sucedió en el pasado pero que tiene efectos duraderos. Es como cuando tú dices, yo he vivido en California por 15 años. ¿Qué estás diciendo? Que hace 15 años viviste en California y hace 14 y hace 13 y sí, empezaste eso y sigue ocurriendo lo mismo. Con esta frase Jesús dice, no la estoy perdonando yo aquí a ella ya ha sido perdonada. Por eso yo les dije en uno de los mensajes anteriores, ¿por qué la mujer, cuando supo que Jesús estaba allá, se propuso dejar lo que estaba haciendo, ir a su lugar, traer el bote de perfume, el frasco de perfume, llegar y hacer todo lo que hizo? Fue una reacción de ella, fue una respuesta a algo que ya había experimentado. Y según se nos revela ahora, ¿qué es lo que ya había experimentado? El perdón de sus pecados. Pero ¿cómo si Jesús ni la conocía? ¿Cómo había experimentado el perdón de los pecados? Hasta aquí no se nos dice, pero yo en una enseñanza anterior también expliqué. Tuvo que haber sido, lo más lógico es que ella, en uno de los sermones de Jesús, cuando Jesús habló de la gracia y del perdón, ella creyó, lo hizo personal. A ella le pasó lo que le pasa a mucha gente en la iglesia, que viene y se sienta en medio de una multitud y un mensaje que es para todos, pero esa persona no dice este mensaje es para todos. Este mensaje es este es para mí. Este es Dios hablando a mi vida. Yo todavía recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y me empezó a pasar eso. Cuando esto es nuevo para ti, hasta sientes como disgusto. Dices, ya le fueron con el chisme al predicador. Ya le dijeron cómo ando yo.
Y uno se enoja, ¿verdad? Bueno, yo hasta he conocido gente que dejó de venir a la iglesia y se quejaron allá con sus esposos, sus esposas, diciendo, no, es que, ¿por qué la agarra personal contra mí? La verdad, eso me ha pasado. En una de esas ocasiones, hasta después de unos meses, la persona me invitó que quería hablar conmigo a un café. Yo asistí al café y me dijo, nomás quería decirle que ya lo perdoné. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues, ¿qué te hice? No, es que usted estuvo hablando de mí, que no sé qué. Yo le dije, oh, wow. Le dije, no te ofendas, pero no eres tan importante como para que yo prepare todo un sermón solo para ti. Es más, yo ni sabía. Solo los predicadores ingenuos harían eso. Luego falta aquella persona y ahora ¿qué haces con el sermón? ¿Verdad? Y suele pasar, ¿eh? Nunca sabes quién va a venir a la reunión. No. Cuando uno está hablando la palabra de Dios, Dios usa su palabra para tocar los corazones de las personas. Y a esta mujer le pasó eso. Y en uno de los mensajes de Jesús, ella experimentó la culpa y se apropió del perdón. Y lo creyó. Y se fue a su casa perdonada. Pero sintió un cambio de adentro para afuera tan profundo, tan transformador, que ella sintió un irreversible amor por Jesús a partir de ese momento. Por eso el día que supo que estaba cerca, ella dijo, no me pierdo la oportunidad de conocerlo. Lo buscó, lo encontró y le mostró su gratitud de estas maneras. A través de un acto de humillación, de servicio más humillado. A través de un acto de generosidad, derramando un perfume tan costoso. Allí está ella mostrando su amor. ¿Notaron cuántas palabras dijo ella en toda esta historia? 0 palabras. No dijo nada. No había nada que decir que iba a decir. Solo hubo lágrimas. Solo hubo sacrificio. Solo hubo ofrenda. Solo hubo servicio. ¿Verdad? Eso es lo que pasa a una persona perdonada. Y eso es lo que vemos aquí. Esto es algo que hasta cierto punto, hermanos, solo Dios y la mujer sabían. Solo ella sabía que ya había sido perdonada y Dios que la había perdonado antes de llegar con Jesús. Pero ahora Jesús ha revelado a los oídos de todos que ella ha sido perdonada. Jesús no niega que ella era pecadora. De hecho, él fue muy claro, ¿verdad? Sus pecados, que son muchos, dijo, han sido perdonados. Pero a pesar de eso, fue perdonada. ¿Cómo te sientes por tus pecados? ¿Cómo cuántos llevas? Imagínense ella, en su conciencia sabía todas las veces que había quebrado su conciencia. Como cuando martillas un gran clavo en la puerta y después lo sacas y luego lo pones en otro lado y lo haces miles de veces. ¿Cómo queda esa puerta? Así estaba la conciencia de ella, marcada por sus pecados. Y viene Jesús y la perdona. Todo, nueva puerta. Por algo se sentía así, tan agradecida. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo? ¿Cómo es que ella fue perdonada sin haber ofrecido los sacrificios que la ley dictaba? Porque para ser israelita y poder recibir el perdón, Levítico 6:1, por ejemplo, decía, versículo 1 y 2, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Así que el pecador en el Antiguo Testamento que quería ser perdonado, tenía que conseguir un animal. Imagínense un carnero. Si era muy pobre, pues un animal más barato, pero al fin de cuentas un animal. Traerlo al sacerdote, el sacerdote ponía sus manos en el pecador
Y en un acto simbólico transfería después sus manos al animal y le cargaba los pecados y luego sacrificaba al animal. Y le derramaba su sangre sobre el altar. Así la rociaba. Agarraba como escobeta de unas hierbas que llamaban ellos hisopo, lo metía en la sangre del animal y las rociaba así sobre el altar y decía, ahí está, ya se murió el pecador. Bueno, el reemplazo del pecador. Sus pecados quedaron pagados. Y el otro, el pecador decía, de la que me escapé. En lugar de pagar por mis pecados, pagó el inocente. Y todo eso anticipaba lo que Cristo iba a venir a hacer. Pero esa era la forma en que se buscaba el perdón. Pero esta mujer no lo hizo. ¿Verdad que no? Hasta en Hebreos 9:22 se nos recuerda, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo fue esta mujer perdonada sin cumplir la exigencia de la ley? Sin ofrecer el sacrificio de animales. ¿Saben cómo? De la misma manera que David. Les voy a recordar una historia. En el Antiguo Testamento, una de las historias más groseras que encontramos en el relato bíblico es cuando David, por lujuria, cuando ve a la esposa joven y bella de uno de sus soldados, entonces la hace traer y comete adulterio con ella y ella queda embarazada. Y para tapar su pecado, entonces él manda traer al hombre y se encarga de que se emborrache y después lo manda a su casa. El hombre estaba en el campo de batalla peleando las batallas de David y él metiéndose con su mujer. Pero David, cuando recibe la noticia de Betsabé que está embarazada, manda a traer al soldado Urías y lo emborracha. Y en la noche le dice, vete a dormir con tu mujer. Y él dijo, así yo me lavo las manos. Pero el hombre era tan leal que no se va a su casa, se queda ahí en la puerta del palacio y ahí duerme. Y no le funciona el plan a David. Entonces, cuando ve que el hombre está determinado a ser leal, escribe una carta, David, y en esa carta le manda decir al general, a Joab, le dice, pon a Urías en el frente de la batalla y déjenlo solo. Y si lo matan, que lo maten. Mejor. Firmado, David, siervo de Jehová. Cierra la carta y se la da a Urías. Y le dice, ve, llévasela a Joab. Y Urías obedece, lo pone en el campo de batalla y lo matan. Y le manda la noticia a David. Y le dice, el general le dice al soldado mensajero, ve y llévale la noticia a David. Y si se enoja David diciendo, pero ¿cómo se acercaron a la...? Ya saben que eso no se hace. Le dicen, también murió Urías, le dices. Y ya vas a ver. Ah, bueno. Y en efecto, trae la noticia a David. Y dice, pero también murió tu siervo Urías. Ah, pues ni modo. Hay bajas en la guerra. Échenle ganas, le dice. En otras palabras. Y le da la noticia a la mujer. Y se imaginan la viuda. Ahora, ¿cómo queda? Y David. Y la Biblia dice que David confiesa más tarde que se empezó a consumir de culpa y de remordimiento por lo que hizo. Después de haber sido un hombre conforme al corazón de Dios por años, ahora cometió semejantes pecados imperdonables. Porque esos son pecados que según la ley merecen la muerte. Sí saben eso, ¿verdad? Son muy graves. No solo cometió adulterio, cometió asesinato en primer grado, diríamos hoy. Asesinato con alevosía y ventaja. Un hombre inocente y leal. Y David está en su trono un día y llega el profeta Natán. Y llega el profeta Natán y le dice, Su Majestad, necesito un favor, necesito contarle, tengo un problema. Y le da una historia. Ustedes la conocen, ¿no? Había un hombre que tenía una sola ovejita, la única, la amaba como su hija, la cuidaba, la alimentaba. Pero vino este hombre rico que tenía ganado y rebaños y recibió una visita y quiso agasajar a su visita. Así que mandó que sacrificaran una ovejita
pero no quiso que agarraran las de su rebaño y mandó a su criado a que le arrebatara al hombre pobre su oveja para darle de comer a su visitante. Y cuando David oye esa historia, se levanta indignado y dice: dime quién es ese hombre, porque es digno de muerte. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante cosa en mi reino? Y Natán, llevado por el Señor, le dice: tú eres ese hombre. Así dice el Señor: yo te saqué de entre del rebaño y te puse por rey sobre mi pueblo. Y te di todo lo que quisiste, pero tú asesinaste a Urías por mano de la espada del enemigo. ¿Qué hubieras hecho tú cuando oyes eso? Imagínate, ya se destapó la cloaca, ya se sabe el escándalo, ya lo tuitearon, ¿verdad? Ahora todo el mundo lo está retuiteando ahí, todos saben ya. Y cuando él oye eso, hubiera sido el rey Saúl, dice: córtenle la cabeza a este insolente, a mí no me andes faltando el respeto. No dijo eso. Dice la Biblia que David se humilla, se cae, se desploma, no puede más con su culpa y dice: he pecado contra Jehová. Sí, yo he pecado contra Jehová. Y se quiebra, David, se quiebra. Lo sorprendente del relato es que dice que cuando David se quiebra y se cae y confiesa su pecado, allí mismo, antes de salir, Natán le dice: también Jehová te ha perdonado, te perdona tu pecado. Sin sacrificio. ¿Ven? En la Biblia, en la historia, hay precedente de que había dos maneras. La manera oficial, la legal, a través del sistema de sacrificios, pero hubo otra manera. Miren cómo David lo resume. Primero, Natán le dice en 2 de Samuel 12:13, entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Y David, contando su experiencia tiempo después, escribe el Salmo 32 y en el versículo 1 dice él mismo: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Qué está diciendo David con eso? ¿Cómo se sentía él? Perdonado. ¿Sí o no? Y en el versículo 5 del Salmo 32 agrega: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sobre qué base Dios perdona a un pecador que no paga por sus culpas? Sobre la base de la fe. Esta misma historia, este mismo salmo, Pablo lo recoge y escribe en Romanos capítulo 4 estas palabras. Versículos 4 al 8. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de sus obras. Versículo 7, Romanos 4:7, y empieza Pablo a citar el Salmo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo que fue el secreto de David para recibir el perdón? Si no ofreció sacrificios, fue justificado por su fe en la gracia de Dios. Su fe. Es por fe en la gracia de Dios y no en las obras que Dios nos extiende su perdón. Dios otorga ese perdón por causa de su Hijo Jesucristo. Nuestro mediador, el que intercede por nosotros. ¿Cómo responde una persona que conoce y que recibe el regalo del perdón de Dios? Según la historia que estamos viendo en Lucas 7, una persona que experimenta el perdón de Dios en lo profundo de su alma, responde con un profundo y sincero amor por Jesús.
Hay cierta proporcionalidad entre la medida del perdón y la medida del amor. Jesús no está diciendo que es bueno pecar mucho, porque estoy volviendo a Lucas 7:47, leo. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Así que repito, Jesús no está diciendo que es bueno pecar mucho. Nunca lo dice en el texto, porque hay gente que ha deducido eso. Eso no está diciendo el texto. Jesús está diciendo que el mucho amor revela entendimiento del gran valor del perdón de Dios por nuestros muchos pecados. Hermanos, ¿hay alguien de verdad que no peque mucho? Yo ya expliqué eso en el primer mensaje de esta serie. Hay gente que peca mucho y hay gente que peca más. Así que aquí no está hablando de que es bueno pecar mucho, no está hablando de eso. Lo que está hablando es del entendimiento de lo mucho que se nos ha perdonado. Y cuando alguien entiende de verdad lo mucho que se nos ha perdonado y lo entiende de corazón y experimenta ese perdón, eso le provoca mucho amor. El amor no es en respuesta a lo mucho que he pecado, es a lo mucho que he entendido la gravedad de mi pecado y la grandeza del perdón. Porque si tú eres perdonado de mucho, pero no lo entiendes, de todos modos no amas. Así que no está hablando de la cantidad del pecado, sino de la cantidad, de la profundidad de la comprensión de la seriedad de nuestro pecado. También Jesús nos enseña a través de sus palabras que el amor es más que un sentimiento interno y privado. Porque hoy en día, como en la historia esa tan choteada de los que van a la consejería matrimonial, ¿no? Dígame, ¿cuál es su problema? Dice el consejero. Es que él no me ama. Y él le dice, bueno, el día que nos casamos te dije que te amaba, el día que cambie de opinión yo te aviso. Pues sí, no es suficiente con que tú sientas amor, pero nadie más lo sabe, ¿verdad? Alguien podría usar esa excusa con respecto a Dios y a Jesús también. Jesús, sí, yo lo amo. Pues no se te nota, ¿verdad? Con estas palabras, fíjense cómo dice Jesús, el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ¿qué está tratando Jesús de decir con mucho ama aquí? ¿A qué está aludiendo Jesús? A lo que ella hizo. No solo a lo que ella sintió, porque es evidente que sintió, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Pues por lo que sentía. Porque las lágrimas, a menos que seas un gran actorazo, pues no salen en automático, ¿verdad? Pero ella lloraba y lloraba y todo lo que hizo demostró cuánto lo amaba. Por eso decimos que Jesús a través de estas palabras enseña que el amor es más que un sentimiento interno. El amor verdadero se exterioriza públicamente con actos de servicio o actos de generosidad, lo que vemos aquí en ella. Así que, en resumen, primero, la evaluación para la mujer, positiva, ¿o no? Pero tú, Simón, y ahora viene la evaluación negativa. Observen, versículo 47 al final. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Luego de dar la evaluación positiva por las acciones de la mujer, Jesús va a dar una negativa a las acciones de Simón. Y con la frase, hermanos, al que poco se le perdona, poco ama, no está diciendo que se nos ha perdonado poco. Jesús no está diciendo que se nos ha perdonado poco. Lo que Jesús está diciendo es que el desamor que Simón le ha mostrado a él, el desdén, el desaire que Simón tuvo para con Jesús, demuestra una cosa. Si al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama, ¿qué hizo Simón por Jesús? Nada. ¿Qué significa? Que tú, Simón, aunque seas fariseo y aunque seas tan respetado en la comunidad y aunque te sepas muchas de las tradiciones de los rabinos, no tienes perdón. Le acaba de dar el baldazo de agua fría.
Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Tú ni poco llegaste. ¿Qué le acaba de decir con esto? Tú no tienes perdón. Pero ella sí lo consigue. ¿Se imagina? Si a él le cayó el 20, como decimos nosotros en nuestros días, le acaba de dar un duro golpe a la cabeza, ¿o no? Todo lo que tú te respetan aquí, todo lo que te aprendiste, todo lo que gastaste en la cena, no lo hiciste por mí. Tú a mí no me amas. Porque si me hubieras amado, ¿qué hubiera hecho si lo hubiera amado? Díganme ustedes. ¿Qué hubiera hecho? Antes que eso, lo hubiera esperado con los brazos abiertos, ¿verdad? Como hoy que llegué. Hoy llegué con la guitarra y Marcos me la quitó de la mano. Yo le voy a ayudar, pastor. Dijo, pero antes, deme un abrazo, me dijo mi amigo. Deme un abrazo, pastor. Y me dio un abrazo. ¿Qué me comunicó con eso? ¿Ven? Este hombre no recibió a Jesús así. No le lavó los pies. Ni siquiera ama poco. Por tanto, el que no ama, entonces no qué. No ha sido perdonado. Wow. ¿Por qué Simón no ha sido perdonado? Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Él cree que es buena gente. ¿De qué me arrepiento? Y esto no solo fue para Simón, sino para sus invitados, ¿verdad? Que son como él, que piensan que ellos son buenos y que no se juntan con la chusma pecadora. A pesar de su gran religiosidad, a pesar de su gran conocimiento, de su gran reputación moral en la comunidad, Simón está perdido. Ay, ay, ay. La ausencia de amor, hermanos, hacia Cristo puede ser el mejor indicio de ausencia de perdón, de ausencia de arrepentimiento, de ausencia de salvación. A veces ustedes se preguntan, oye, esta persona dice que es cristiana. Pues fíjate, ¿ama a Jesús? Cualquiera hubiera dicho, Simón está teniendo más atenciones con Jesús que la pecadora. Pero aquí se nos acaba de revelar que las apariencias engañan. Él era más religioso, pero no amaba a Jesús de corazón. ¿Ella qué dijo? No dijo nada, ¿verdad? Es imperativo comprender la gravedad de nuestro pecado delante de los ojos de Dios. También lo es valorar el precioso sacrificio de Jesús por nuestro pecado, recibirlo con arrepentimiento y fe. Cuando esto ocurre de verdad, hay un gran amor por Jesús que se muestra por una actitud de servicio humilde, de generosidad sacrificial. El que ha sido perdonado y ama a Jesús jamás se avergüenza de él. Por el contrario, lo confiesa delante de la gente. Yo me acuerdo cuando yo hice mi primera profesión de fe, pero me daba vergüenza decir que era cristiano. ¿Qué iba a decir? Antes de conocer a Cristo, mi vida era así, así, así. Pero ahora que soy cristiano es peor. ¿Qué iba a decir? ¿Para qué decía que soy cristiano? No amaba a Jesús. Había tenido conocimiento intelectual de los hechos del Evangelio, había hecho una profesión inicial, había dejado la idolatría, pero no amaba a Jesús, yo lo recuerdo. Tuvo que pasar un tiempo. Cualquiera hubiera pensado que yo ya entendía, que yo era salvo. Es más, me decían cristiano, empecé a asistir a la iglesia cristiana. Pero Jesús para mí era el requisito incómodo que hay que cumplir para ser salvo. Yo quería disfrutar del mundo, del pecado, de las cosas. Yo quería hacer con mi vida lo que yo quisiera. No me interesaba la voluntad de Dios. Me atormentaba, me fastidiaba. Si para ir al cielo tengo que aceptar a Cristo, pues lo aceptamos, ni modo. Poco sabía yo que el que acepta a Cristo de esa manera se queda sin los dos, ni cielo ni Jesús. La verdadera fe produce amor. Por eso temblamos nosotros ahora, por todos aquellos que amamos, que creen que son cristianos, están convencidos en su mente que son cristianos, pero viven engañados. Se nota por cómo son con Jesús.
Pasemos a la vindicación, versículos 48 al 50. En el momento final de la historia, que son estos versículos, Jesús va a reafirmar el perdón de los pecados que la mujer tiene. Es una vindicación para ella porque a pesar de todo, Jesús le va a dar su favor. Y Jesús va a ser criticado por eso. Notemos lo que Jesús va a reafirmar a la mujer en el versículo 48. Jesús va a reafirmar para la mujer 3 cosas maravillosas: perdón, salvación y paz. Pero los fariseos persisten en su rechazo de Jesús. Veamos la reafirmación del perdón, versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ya Jesús se olvida de Simón, ya le dijo lo que le tiene que decir. Ahora, antes de abandonar a Simón, piensen, el hecho de que Jesús le dijo todo esto a Simón, todavía a pesar de lo agrio del momento, cualquiera hubiera dicho, qué malagradecido, todavía te invitan a cenar y le faltas el respeto en su propia casa. Todo lo que le dijiste. Pues a pesar de como tú lo veas, esto es una muestra de amor por Jesús, porque si Jesús quisiera que se perdiera, no le dice nada. Pero esto es una oportunidad para Simón para autoexaminarse y revisar qué va a hacer con su vida. Pero ahora Jesús se voltea y ahora le habla a ella por primera vez. Ya la vio, ¿se acuerdan? Porque volviéndose a ella, hablaba con Simón. Pero ahora deja de hablar y ahora se dirige a ella. Y lo primero que le va a decir, tus pecados han sido perdonados. ¿Se imaginan cómo se sintió ella al oír esas palabras? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Uy. Yo creo que a ella le pasaba lo que nos pasa a muchos de nosotros. El día que oyó el sermón del perdón y que Dios te puede perdonar y que tú, si tú que crees que ya no tienes perdón, Dios tiene otra oportunidad para ti. Si tan solo lo creyeras, si tan solo lo aceptaras, si tan solo supieras que yo a eso vine, a decirte que Dios todavía te ama, que te quiere perdonar, quiere lavarte, quiere hacerte nuevo, quiere hacer algo contigo otra vez. Y tú oyes eso y sientes que las lágrimas llenan tu corazón y dices, si eso fuera cierto, yo quisiera eso. Y entonces te dice, pues solo está en ti que lo decidas, que lo recibas, que lo creas. Yo soy el Hijo de Dios, les dijo Jesús a ellos. Y a eso vine, a buscar lo que se había perdido. Y ella creyó y ella supo que había sido perdonada. Pero una cosa era saberla y luego es esperar, decir, bueno, pues creo que Dios me perdonó, no, pero ojalá y no me equivoque, ¿no? Y ella estaba esperando, algún día voy a ver a Dios, algún día voy a ver al juez y a veces así nos pasa a muchos cristianos. Creemos en la palabra de Dios, sabemos que hemos sido perdonados, pero a veces pensamos y decimos, ay, híjole, pues a ver cómo me va cuando llegue allá, de veras, a ver. Y seguramente hay algo de nervio en todos nosotros porque al mismo tiempo creemos lo que dice la palabra de Dios y al mismo tiempo hay algo de inseguridad por nuestra humana debilidad. Y ella cuando oye, tus pecados han sido perdonados. La mujer ya sabía que había sido perdonada, por eso hizo lo que hizo, ¿no es cierto? Así que lo nuevo aquí no es que Jesús le está perdonando los pecados. Aquí lo nuevo es que al encontrarse cara a cara con Jesús, Jesús le dijo, sí, no te equivocaste, has sido perdonado. Los pecados han sido perdonados. ¿Se imaginan cómo se sintió ella? Porque antes era una de la multitud, ¿no es cierto? Pero ahora Jesús ya no está ocupado en la multitud. ¿Ahora con quién está? Cara a cara con ella. En cierto modo, este fue su día del juicio, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 5, 22 y 23? Les leo. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ella, al encontrarse cara a cara con Jesús, le brindó su más profundo amor y humillación, sin justificarse, solo doliéndose por su pecado y a la vez agradeciendo el privilegio de finalmente conocerlo cara a cara. Y en respuesta, Jesús la absuelve de su pecado. ¿Por qué? Porque ella de verdad se había arrepentido y había creído en el Señor. ¿Saben qué es la buena noticia? Lo mismo va a suceder para cada uno de nosotros. El día que estemos ahí, el día que cada uno le toque su turno de morir.
Y vamos a cruzar ese umbral de la muerte. Tal vez en un hospital estemos acostados y nuestra familia esté cerca, o tal vez en un accidente, o tal vez un infarto, no lo sabemos, pero un día vamos a morir. Y nos vamos a acordar de todo lo que oíamos en la iglesia y cuando leíamos la Biblia y los mensajes y todo eso y nos sentíamos perdonados, pero cuando crucemos esa puerta oscura, vamos a estar esperando que todo eso era cierto. Y cuando entremos ahí y veamos a Jesús, es nuestra esperanza que diga lo mismo. Sí, tus pecados fueron perdonados. Yo puedo imaginarme lo que va a ser de esa mujer el día del juicio final. Cuando sea el día del juicio de vivos y muertos. Y Jesús llame a todos a rendir cuentas. Y cuando esa mujer llegue ahí con Jesús, yo creo que va a pasar algo como esto. Va a decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos? Bueno, yo creo que le va a hablar como amiga, no como enemiga. Porque ella se encontró con ella. ¿Qué le va a decir? Qué bueno verte otra vez. Lo que se tenga que arreglar no va a ser con ira, va a ser con amistad. ¿No creen ustedes? ¿De qué otra manera podría ser? Pero mientras esto pasa hacia ella, miren la reacción de los otros, versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero una vez más, al igual que Simón, estos no se lo están diciendo a Jesús. Las versiones dicen claramente, la Nueva Biblia de las Américas dice que se decían entre sí, dando la idea que se decían unos a otros, pero el texto original realmente dice, se decían dentro de sí mismos. Estaban haciendo lo mismo que Simón. No aprendieron, no aprendieron. Están criticando a Jesús. La pregunta que ellos expresan aquí denota que entendieron que Jesús sigue perdonando pecados. Ellos entendieron muy bien. Ellos presentaron una pregunta a modo de crítica, sin darse cuenta que la pregunta tenía una respuesta legítima. ¿Notaron la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Ellos no preguntaron con el afán de saber, pero si tan solo hubieran puesto atención a la respuesta de su misma pregunta. En el capítulo anterior, en el 5, cuando Jesús perdona al paralítico sus pecados, los otros dijeron, solo Dios perdona pecados. ¿Por qué creen que Jesús sigue haciendo estas cosas? ¿Qué está tratando de decirles? Eso es lo que Lucas, el que escribió este libro, y el Espíritu Santo que lo llevó a escribirlo, quiere que concluyéramos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Es el que perdona pecados, es el enviado, el Mesías divino, que puede perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y confiamos en Él. ¿Está usted listo para hacer esa decisión pública de arrepentirse? ¿De hacer fe en Jesús como su Salvador personal? Jesús no solo le dio a ella perdón, noten el versículo 50, el último. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. No solamente le dio perdón, número 2, ¿qué le da? Salvación. En lugar de Jesús distraerse en las críticas de estos, ya no va a gastar su tiempo con estos. Ya, con Simón tuvo. Él le habla a la mujer y agrega su veredicto final. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Esto es lo que todos los que nos hemos convertido a Cristo debemos oír y creer. Por eso estamos seguros de que somos salvos. Por eso cada día de nuestra vida, cuando cerramos nuestros ojos en la noche al estar ahí en nuestra cama o en nuestra hamaca, depende de lo que tenga, o en el suelo, cuando cierro mis ojos en la noche, duermo tranquilo. Porque yo sé que si por alguna razón no los abro, aquí los voy a abrir con Él. Porque tengo lo último que le dijo Él a ella. Ve en paz. ¿Y usted ya tiene esa paz? Solo la tendrá
cuando se arrepienta de sus pecados y se convierta a Jesucristo, cuando por la fe en Él deje la creencia en todos los ídolos y reciba el perdón y la paz de Dios. En la película de Volver al Futuro de Marty McFly, cuando él viaja al futuro y descubre todo lo que va a pasar allá con él, no le gusta. Y se regresa. Y hace cambios, hace ajustes para cambiar su final. Y no es la única película. La de los 3 fantasmas de la Navidad y no sé cuántas, tienen un mensaje parecido. ¿Por qué hacen películas de gente que viaja al futuro? No solo es por la curiosidad del futuro, es porque en el ser humano hay la esperanza de cambiar su futuro. Pues hoy tenemos la oportunidad de cambiar el futuro. Hoy podemos viajar a través de historia y pensar y preguntarnos, el día que me encuentre cara a cara con Jesús, ¿me ignorará como a estos? ¿O reafirmará públicamente su perdón, su salvación y su paz para conmigo? Hermanos, depende si aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y si ya lo hemos hecho, que se note con amor. Amor para Él. Que se note con actos de servicio humilde. Que se note con actos de generosidad sacrificial. Es lo que vemos en esta historia. Si ya eres creyente, entonces, ¿te avergüenzas de dar fe pública de Cristo? ¿Te avergüenzas de decir que eres cristiano? ¿Tratas de justificarte? Yo no veo ahí a la mujer diciéndole, no, es que yo era chismosa, prostituta, o majadera, o nada. Ella ya sabe, Jesús ya sabe quién era ella. Pero también ella cree que Jesús conoce su corazón, se ha arrepentido, ha aceptado el perdón. Quiere ser la persona nueva que Dios le ofrece. Así que no hay nada que decir, solo todo que agradecer.